El diseño de redes de gas se puede dividir en dos partes. Diseño de redes externas, o sea, de las redes que ya vimos, gasoducto, anillos, arterias y acometidas a cargo de la empresa distribuidora para el caso de las instalaciones residenciales. Y el diseño de redes internas que está a cargo del instalador y cuya supervisión la lleva a cabo el constructor. El diseño empieza con una visita de campo donde la persona que va a diseñar la instalación de la red a partir de un plano en AutoCAD o en el propio terreno define una serie de parámetros. Los parámetros que define el diseñador los podríamos resumir de la siguiente manera. Trazado de tubería o la ruta por la cual va a discurrir la tubería está pintado de rojo aquí en este plano. Se define la ruta de la tubería de acuerdo con la normatividad existente. Específicamente para las instalaciones residenciales, esa norma es la norma NTC 2505. Ubicación de los equipos, ubicación de las ventilaciones, ubicación de las válvulas, definición de la presión con la cual se va a trabajar al interior de la red, cálculo del diámetro de la tubería, cálculo de las pérdidas de presión, cálculo de la velocidad del gas a lo largo de la tubería y materiales con los cuales se va a construir la red de gas. El trazado de la tubería de color rojo en este plano indica la ruta de la tubería y el plano en sí en general no requiere tener dibujados ni comedores ni muebles internos. Solamente se permite o se debería dejar para claridad los equipos que utilizarían el gas. Los requerimientos de gas para un edificio o para los usuarios de un edificio consisten en cocción, tanto para hornear como para cocinar, calentamiento de agua, calefacción, representado por chimeneas, por ejemplo, secado de ropa, refrigeración, entre otros. Lo primero que se realiza en el diseño es definir el trazado en la vista en planta. Eso se puede hacer en el plano recibido por AutoCAD, en AutoCAD. En algunos casos, tales como proyectos industriales como el que estoy presentando aquí, entonces es necesario hacer el cálculo y el trazado de la tubería externa. Todos esos cuadros que estás viendo ahí están representando bodegas de un parque industrial y las líneas que se tienen, estas líneas representan las tuberías, las cuales irán en material de polietileno de media densidad y deberán ir debidamente codificadas con letras, por ejemplo desde la A hasta T1 y debidamente acotados o incluyendo medidas de tubería. Para llevar a cabo estos cálculos se pueden utilizar entonces dos tipos de fórmulas de acuerdo a la presión. Esto que tenemos aquí pues no es más que el trazado de la tubería y debe corresponder con la tabla. Cada vez que se tiene un trazado de tubería se tiene una tabla que se llama las memorias de cálculo. Aquí hay una serie de parámetros que son los parámetros del gas que se va a utilizar, diámetros de tubería, presión atmosférica del sitio y una serie de parámetros que se requieren para aplicar las fórmulas en el diseño. El diseño de las redes de gas se puede hacer utilizando dos fórmulas de acuerdo a la presión. Si es una instalación interna, vivienda unifamiliar, puede ser para cocina y calentador, pues se puede utilizar la fórmula de Paul, que es la que tengo aquí
esa que tengo en la parte de abajo, que funciona para presiones menores de 70 milibares, o sea, menores de un PSI. Al interior de las viviendas en tu casa, la red de gas y los equipos que funcionan con gas trabajan a 1/3 de PSI si el gas que se utiliza al interior es gas natural. 1/3 de PSI son 23 milibares, o sea que al interior de las viviendas no se debe tener una presión superior a esa, sobre todo teniendo en cuenta que la presión con la que trabajan los equipos son 23 milibares, o sea 1/3 de PSI. Esta otra fórmula que vemos aquí ya hace referencia al cálculo de instalaciones donde las presiones son mayores de 70 PSI. Es el caso de las redes externas como la que vimos ahora. Esta red, que es una red externa, entonces la presión será superior a 70 milibares, o sea, un PSI. Existen programas o plantillas en Excel que realizan los cálculos de las redes de gas simplemente con el ingreso de algunos datos. Inclusive traen videos ilustrativos y traen la forma de ingresar los datos. O sea que el cálculo de la red de gas no es ningún inconveniente. En el plano que se observa, se tiene el diseño de una instalación con los parámetros exigidos por la empresa distribuidora. Analizaremos cada uno de los parámetros de lo que debe contener el diseño de una red de gas en cuanto al plano. Ya vimos que debe contener unas memorias de cálculo. Ahora, ¿qué debe contener el plano? Bien, observamos el símbolo de una válvula, ese moñito que estamos viendo ahí, y el respectivo regulador. Esto es una instalación comercial. El trazado de tubería está simbolizado por esas líneas que ves allí y está debidamente acotado cada uno de los tramos. Observes entonces que se tiene el trazado de la tubería, que era lo que habíamos dicho ahora, y llega hacia los diferentes equipos. Para este caso tenemos entonces un equipo 3, un equipo 4, un equipo 5, y el trazado de la tubería recorre hasta llegar a lo que es el centro de medición. Aquí encontramos el centro de medición, regulador de primera etapa, y aquí encontramos el polietileno de media densidad. Este centro de medición, este polietileno PEMD, ese que está ahí, es el polietileno de media densidad, y ahí termina la red externa, llamémoslo así. Encontramos el centro de medición, que es ese cajoncito que tenemos ahí. Observamos las presiones que tenemos allí, están estipuladas: 1.38 bares a 4.13 bares. Son presiones en 1.38, son 20 PSI, 4.13 son 60 PSI. Podemos decir entonces que esta acometida está pegada de una red de gas, en este caso de EPM, que es un anillo. El recorrido entonces va, y quiero hacer énfasis aquí en lo siguiente. Aquí encontramos un regulador de primera etapa. Aquí en este gabinete hay un regulador de primera etapa, regulación de primera etapa. Y cuando vamos y llegamos a los equipos, entonces tenemos reguladores, tenemos R2, tenemos reguladores de cada equipo. Regulador del equipo 4, regulador del equipo 5, regulador del equipo 3. Esto se conoce entonces como regulación en 2 etapas, porque aquí en el centro de medición hay un regulador de primera y en cada equipo hay reguladores de segunda. Estos son reguladores, se llama regulación en 2 etapas. Bien, entonces esto que acabo de enseñarte yo aquí, eso se llama la vista en planta con el trazado de tubería del edificio. Entonces deberá haber una vista en planta con trazados de tubería de la línea matriz, de los apartamentos, en fin. Bien,
ahí hay ubicada una ventilación, como se puede observar, con el área de la ventilación respectiva. Ese detalle de ventilación también te lo muestro aquí. Ahí está el detalle de la ventilación de frente, ventilación superior en este caso. Aquí tiene de pronto los detalles de las rejillas, 30 por 30 por 60%, o sea, el área libre de las rejillas. Más adelante en otra parte estaremos hablando de esto. Son rejillas que son de 30 centímetros. Aquí tenemos el detalle de la vista lateral de las rejillas. Vista lateral con celosías que están inclinadas a 45 grados. Tiene 5 celosías con un efecto obstaculizador del flujo del aire del 60%. Posee rejillas metálicas. Bueno, encontramos la ubicación del predio, la localización. Encontramos acá una tabla que nos habla del cuadro de diámetros por tramo. Ya se hicieron las memorias de cálculo, entonces ya se sabe qué los tramos y de qué diámetros son. Si observamos aquí los diámetros, entonces tenemos 20.4 milímetros, 26.03, 13.84, y estos tramos deben corresponder con un esquema tridimensional que ya les voy a mostrar. Se muestran los diámetros internos, que son los que sirven para realizar las memorias de cálculo, y los diámetros nominales, igual que el material. Por ejemplo, el material para este tramo es el polietileno de media densidad, y tenemos ya material, tubería de cobre, en fin. Este es el esquema tridimensional, entonces, que corresponde a la tabla con los tramos que estamos observando allí. Y obsérvese entonces que se tienen los diferentes equipos y se tienen las diferentes dimensiones. Inclusive está señalizado con T1, T2, T3, que es la simbología que el diseñador le dio a su instalación. Aparece aquí entonces el centro de medición con las diferentes medidas, el empalme AEPM. Se habla de polietileno de media densidad PEMD de 25 milímetros de una longitud de 2,50, y aparece aquí el centro de medición con la regulación. Todo esto entonces corresponde con esto que tenemos aquí, centro de medición y el trazado de las tuberías. Muy bien, tenemos entonces esquema tridimensional. Aparecen entonces aquí una serie de notas que nunca sobran, que ya están pues a discreción del diseñador. La mayor información que se puede dar en el plano es la que se debe dar. Aquí aparecen las notas que son obligatorias en ese plano. Obsérvese que se tienen unas notas que son obligatorias y otras notas adicionales. Estas notas que son obligatorias pues hacen referencia, y siempre va, por ejemplo, la primera nota que dice que el diseño, construcción, operación y supervisión del sistema de abastecimiento y distribución de gas deberán cumplir con la norma NTC 2505, revisión actualizada, y con las normas vigentes. Bueno, hay una serie de normas, la norma 3631, que es la de ventilaciones, que también estaría incluida ahí, la 3833, en fin. Y estas normas básicamente son como un estándar. Nos hablan de la potencia de los equipos, del tipo de equipos B2A, que de los cuales mencionaremos más adelante cuando estemos hablando de equipos. Bien, además de esto, se tiene, digamos, un detalle del medidor con las respectivas ventilaciones. Medidor debe estar ventilado como corresponde, de acuerdo con esa norma. Y aparece aquí los componentes del medidor. Nos hablan de una toma de presión para garantizar que la presión al interior
porque de ahí donde está ese manómetro hacia adentro, empieza la red interna, después del medidor. Bien, aquí nos están enseñando la tubería de polietileno en la parte de la acometida, por donde va. A ver qué nos dice aquí, detalle de la zanja típica. Esto es donde se va a ubicar el polietileno, este es el tubo de polietileno, cinta de señalización. Esa rayita ahí que vemos es la cinta de señalización y aparece pues con las dimensiones de 0.20 a 0.25, de 0.45 a 0.50, son las dimensiones. Bueno, detalle del calentador. Aquí va a ir siempre que ahí se pueda colocar, digamos, los detalles de los equipos, como les digo, no sobra. Aquí está el detalle del calentador con su respectivo ducto hacia el exterior, calentador de paso. Tipo B2, los calentadores tipo B2 son aquellos que necesitan extractor. Bien, básicamente esos son los componentes de un plano. Estas son las partes esenciales de un plano, bien sea una instalación residencial, una comercial, una industrial, normalmente lleva esas partes. Si en estos momentos nos preguntan de qué consiste el diseño de una instalación de gas, entonces consiste de dos partes, un documento que contiene las memorias de cálculo y otro que son los planos. Adicional a esto se entregan los catálogos de los equipos, del medidor, catálogo del regulador, en fin, todo lo que sea necesario.